Segundo libro de Reyes, hermanos, el capítulo 22, hermanos. Hoy vamos a leer. Hoy vamos a leer, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Recuerden que estos libros de Samuel, Reyes y Crónicas son libros paralelos, son libros que nos van a mostrar los hechos que Dios trajo a este mundo, hermanos. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Vean esto, queridos hermanos. Nos va a hablar la palabra de Dios acerca de un hombre nombrado rey cuando era niño, cuyo nombre es Josías, hermanos. Y este rey, hermanos, la palabra de Dios nos dice que fue un rey que caminó delante de Dios, hermanos, en la voluntad de Dios, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice así el versículo 3, que a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, hay un encargo del rey, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero, sino cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Vean, hermanos, el rey Josías está diciendo o está proponiendo un arreglo, una empresa, Señor, que es arreglar tu casa. Dice que va a comprar madera, que va a comprar piedra, que va a contratar trabajadores y que estos trabajadores, hermanos, se van a ocupar de darle ese mantenimiento a la casa de Dios. Vean, hermanos, versículo 8, estamos en segundo libro de Reyes, capítulo 22, y dice el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Hay un gran hallazgo, hermanos. Hay un gran hallazgo. Y esto, hermanos, es notorio, hermanos, porque no se supone que las palabras de nuestro Dios deberían de estar bien cuidadas, bien resguardadas, deberían de ser un tesoro, hermanos. Pero dice que lo hallaron el libro de la ley, hermanos. Y cuando tú hallas algo, ¿qué quiere decir? ¿Que estaba qué? Que estaba perdido. No le habían tomado el cuidado, hermanos, necesario. El libro estaba perdido. No sabían dónde había quedado o no sabían de su existencia, hermanos. Y de repente lo hallan, hermanos. Cuando están buscando reparar la casa de Dios, ahí lo hallan. Ahí había quedado traspapelado, ahí había quedado arrumbado, ahí lo hallaron. Hallaron la palabra de Dios, hermanos. Y esto es un gran hallazgo porque ese suceso va a marcar la vida de Josías, hermanos. Va a marcar lo que ahora haga en su reino. Y vean, entonces el sacerdote se lo da al escriba y lo leen, hermanos. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Ok, lo que tú encargaste de reparar la casa de nuestro Dios se está haciendo. Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ok. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, hermanos. La palabra de Dios expresada en ese rollo, en ese libro, hermanos,
Tocó la conciencia y el corazón de Josías, hermanos. A modo que él, hermanos, rasga sus vestidos. Y este acto de rasgar sus vestidos, hermanos, implica una desesperación. Implica un compungimiento en tu corazón. Implica que estás comprendiendo algo que va a venir, hermanos, y que no es algo bueno. El rasgar los vestidos, hermanos, cuando la Biblia nos habla de rasgar los vestidos, hermanos, implica que estamos ante un hecho complicado, un juicio de parte de Dios por una situación, hermanos. Y vean lo que va a suceder, hermanos. Vean lo que dice aquí. 12, el versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Icam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Lo que le leyeron, hermanos, hace que Josías pida que se consulte a Dios. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Lo que está diciendo ese libro, hermanos, es algo importante, es algo relevante, tanto que el rey, hermanos, está en una situación complicada. Él lo expresa rasgando sus vestidos y pide que le consulten a Dios por el contenido de ese libro, por lo que la palabra está diciendo, hermanos. Y dice así, hermanos: porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Ahí está el punto. Nuestros padres no han escuchado las palabras de Dios y entonces Dios tiene ira contra nosotros. Para hacer todo conforme a lo que está escrito aquí, hermanos. Hermanos, imagínense. Tan no escucharon la palabra de Dios en ese libro que estaba perdido, que estaba olvidado, que no lo tenían presente. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Icam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad o el segundo barrio, hermanos. Y hablaron con ella. Y ella les dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Le confirman al rey que las palabras de ese libro van a venir, se van a cumplir, hermanos. Todo el mal del que habla ese libro, hermanos, se va a volver realidad. Dice el 17, esta es la razón, hermanos. Esta es la razón. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Este, hermanos, es el argumento de Dios. Hay un mal que viene sobre ustedes. Vamos a recordar aquí un poquito, hermanos. Josías es nombrado rey cuando era un niño. Un rey en Judá. Recuerden que después del reino unificado, después de Salomón, el reino se divide. La parte norte es Israel, la parte sur es Judá. Y su capital es Jerusalén, hermanos. Josías es rey sobre esa parte, sobre el reino del sur, sobre Judá, sobre Jerusalén. Pero dice, hermanos, que la ira de Dios se ha encendido contra el pueblo. ¿Por qué? Por la idolatría, hermanos. El problema, hermanos, es la idolatría del pueblo. ¿Cómo quemaron incienso, hermanos? O sea, ¿cómo le dieron adoración, cómo le dieron culto a dioses ajenos, provocando a ira al Señor? Dice, ¿cómo me provocaron a ira con la obra, con toda la obra de sus manos? En la parte norte del municipio de Toluca, hermanos, hay varias comunidades que se dedican a la elaboración de figuras de yeso, de resina y así. Y entonces cuando uno va a esos talleres, hermanos, se puede dar cuenta
que ahí tienen los moldes para hacer todas esas figuras de idolatría del catolicismo. Así, hermanos. Así Dios está encendido contra el pueblo, porque con la obra de sus manos lo provocaron a ira. Porque haciendo esos ídolos ellos mismos con sus propias manos, se inclinaron, se postraron a ellos, los adoraron y se olvidaron del Dios vivo y verdadero, hermanos. Entonces Dios verdaderamente está enojado, hermanos. No por algo menor, sino porque lo abandonan a Él yéndose tras la vanidad, yéndose tras un ídolo que nada es, hermanos. Nada es. Por eso la ira de Dios dice ahí, no se apagará. No se apagará, hermanos. ¿Y qué vino por esto, hermanos? Vino la deportación a Babilonia, hermanos. Es decir, el cautiverio. Que vinieran, invadieran y se llevaran presos a las personas. Como esclavos los tuvieron por allá, hermanos, 70 años, hermanos. 70 años, hermanos, el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Dios le va a mostrar disciplina a sus hijos. Dios le va a hacer recordar, hermanos, quién es Dios. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 19. Por esto rasgó Josías sus vestiduras. Y tu corazón se enterneció. El libro de Crónicas dice, tu corazón se conmovió. Esta historia, hermanos, está en el libro de Crónicas también. Segundo de Crónicas, capítulo 34. ¿Sí? Es una historia paralela. Tu corazón se enternece, tu corazón se conmueve. ¿Cuándo te ha pasado eso, hermanos? Cuando hay algo, estás ante una situación que te desborda. Cuando estás ante una situación, hermanos, que va más allá de tus propias fuerzas. ¿Sí? El corazón de Josías fue conmovido, hermanos, por las palabras que decía el libro que fue hallado. ¿Sí? Y te humillaste delante de Jehová. Vean lo que hace Josías, hermanos. Cuando escucha el juicio de Dios, su corazón es conmovido, hermanos, y él se humilla delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído a ti, dice Jehová. Vean esto, hermanos. Verdaderamente, él sabe que no puede con esa situación. Y entonces, hermanos, llora en la presencia del Señor, pero también Dios le muestra misericordia y Dios lo oye, hermanos. Versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. En paz. Y no verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. O sea, Dios no se ha movido de lo que va a hacer. Tú, Josías, has hallado gracia a mis ojos, y te llevaré en paz a tu sepulcro, para que no veas todo lo que va a acontecer. ¿Sí? Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta, hermanos. Vamos a avanzar. Capítulo 23, mis hermanos. Entonces el rey mandó a reunir con él todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Eso es lo que comprende el reino. Ajá. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. Dios está diciendo, ese libro de la ley es el libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué es un pacto, hermanos? Un pacto es un acuerdo, es un trato entre dos o más partes. Y este pacto, hermanos, es entre Dios y el ser humano. Este libro del pacto, hermanos, fue leído, hermanos, ante todos. Todos escucharon lo que decía este libro del pacto. Poniéndose el rey, en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová.
de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, hermanos. Hermanos, el hallazgo del libro que encontraron en el templo era Deuteronomio. Era este rollo, hermanos. Este rollo porque cuando Josías y todo el pueblo, los sacerdotes, hermanos, toda la gente que se congregó ahí, desde el más chico hasta el más grande, hermanos, hicieron pacto, hermanos, para cumplir precisamente esta porción. Lo que hoy conocemos como el primer gran mandamiento. ¿Sí? Versículo 3 del capítulo 22 del segundo libro de Reyes nos dice eso, hermanos. Que ellos guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, hermanos. Qué tremendo es esto, hermanos. Les voy a anotar aquí la cita para que no se nos olvide. Deuteronomio 6 del 1 al 9, hermanos. El hallar el libro, hermanos. El hallar el libro de la ley cambió la vida de Josías y cambió el reino. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos la misma bendición. Cuando la palabra llega a nuestras vidas, hermanos, si ponemos por obra esa palabra, cambia todo. Cambia todo. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros puede ser como un Josías. Puedes tener esta Biblia, hermano, arrumbada en tu casa, perdida, empolvada. Pero si un día la hallas, hermanos, si un día la tienes en tus manos, léela. Ellos la leyeron todo el libro, comprendieron el juicio de Dios y comprendieron que había un pacto. Sí, hermanos, tomemos ese pacto, hermanos. Cada uno de ustedes tiene una Biblia, hermanos. Y a quien no tenga Biblia le vamos a regalar una Biblia. Pero cada uno de ustedes tiene una Biblia, hermanos. Ese, hermanos, ese debe ser un suceso, hermanos, que cambie nuestra vida. Tomemos la ley de Dios, el pacto de Dios, para llevarlo por obra, hermanos, para ponerlo en práctica. La palabra de Dios, hermanos, cambia la vida. Es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Cambia el rumbo, hermanos, de una nación. Porque la nación, hermanos, venía de estar siendo idólatra. Venía de estar haciendo culto, adoración a dioses ajenos. Venía de estar estableciendo, hermanos, ídolos en la misma casa de Dios. Hermanos, analicemos nuestro corazón. ¿Cuántos ídolos podemos tener hoy nosotros? ¿Cuántas cosas vanas estás pensando?
¿De qué te estás llenando? ¿A qué le estás dando importancia? ¿A dónde va tu corazón? Que la palabra de Dios, hermanos, derrumbe esos ídolos. Derrumbe esos ídolos. Que la palabra de Dios venga y los destruya, los haga polvo, los desaparezca de nuestras vidas. Eso, hermanos, es lo que nos enseña la vida de Josías. Que Dios, por medio de la palabra, poniéndole la palabra en sus manos, al oírla le vino fe. Se estremeció su corazón, se conmovió y lloró delante de la presencia de Dios. Porque él sabía la situación de su país, él sabía la situación del templo. Si bien ya lo estaba mandando a arreglar, él sabía todos los ídolos que había en todas partes. Él sabía de los lugares altos de adoración. Él sabía que en medio del templo había lugares donde se hacía adoración a ídolos. En el mismo santuario había ídolos. En la azotea había ídolos. Hermanos, en todos lados había ídolos. Pero solamente la palabra de Dios, hermanos, puede derrumbar esos ídolos en nuestras vidas. Que sea la palabra de Dios, hermanos, como ese martillo, hermanos, para reducir a polvo, hermanos, esos ídolos. Así pasó con Moisés, que bajó, hermanos, del monte y encontró toda la algarabía, todo el desenfreno en el pueblo, porque ya habían hecho un ídolo, un becerro, pero él lo redujo a polvo, hermanos. Que sea la palabra de Dios, hermanos, derribando todo ídolo en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vean, hermanos. Estamos en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Esto también lo pueden encontrar en el segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 34, del 3 en adelante. Estamos leyendo en Reyes porque es un poquito más extenso y también nos da buenos detalles, hermanos. Vean lo que dice. Son las reformas, hermanos, que el rey Josías va a implementar en el reino. Entonces no se trata, hermanos, nuestra vida de fe no se trata de solo conmovernos cuando estamos haciendo mal delante de Dios. No se trata, hermanos, de que vengamos al culto y la palabra ya me tocó, el mensaje ya me tocó y lloro delante de Dios, pero no hago nada. No, hermanos, es poner en práctica. Y Josías, hermanos, puso en práctica. Dice el versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Ven, hermanos? Estaban los utensilios de Baal dentro del templo y fueron ordenados que se sacaran, hermanos. Utensilios para Baal, utensilios para Acera y para todo el ejército de los cielos. ¿Quién anda consultando los horóscopos? Ahí están, hermanos. Cuando se refiere a los ejércitos del cielo, es el culto que le daban a las estrellas, hermanos. ¿Sí? Y fueron, hermanos, sacados esos utensilios. Esos utensilios se ocupaban ahí para dar culto a esos ídolos, hermanos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, hermanos. Versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. ¿Ve cuánta idolatría hay, hermanos? ¿Cuánta idolatría? Pero Josías está poniendo en marcha, hermanos, la voluntad de Dios, hermanos. Josías está poniendo por obra, hermanos, la voluntad de Dios. Versículo 6. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Estaba adentro. Y la hizo sacar fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y derribó los lugares de prostitución idolátrica. Vean eso. Eso está bien fuerte, hermanos. Prostitución idolátrica.
que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Amén. 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Fue y los destruyó, hermanos. Fue y los profanó. Desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Vea también, hermanos, sacrificios de hijos, sacrificios humanos, quemándolos ante la estatua de un ídolo. Algunas proyecciones arqueológicas, hermanos, de la estatua de Moloc, era un ídolo con las manos así, hermano, para que tú pusieras a tu hijo ahí, fuera sacrificado, fuera consumido por fuego, hermanos. También eso fue quitado, hermanos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Ven, hermanos. En la propia puerta del templo había un monumento con caballos, con carros dedicado al sol, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Amén. Quitar idolatría, quitar lo que no debe estar en nuestro corazón. Solo el Señor es dueño de nuestras vidas. Versículo 12, hermanos. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, un rey anterior, hermanos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Todo lugar está lleno de idolatría, dése cuenta, hermanos. Todo lugar está lleno de idolatría, pero está siendo derribada, hermanos. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Vean, hermanos. Otro ídolo más. Ídolo abominable de los sidonios. A Quemos, ídolo abominable de Moab. A Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. ¿Para qué hace eso, Josías? Para que cuando un cuerpo o huesos de un muerto, hermanos, están en un lugar, para los judíos era ya un lugar contaminado y no se acercaban. Entonces, ¿qué dijo? Para que no vengan aquí a hacer más idolatría, órale, huesos para que no se acerquen aquí, huesos para que no hagan más idolatría. Y a veces, hermanos, es necesario que nosotros cancelemos cosas que estamos haciendo. Si yo me estoy desviando de algo, hermanos, debo decir, no, ya no voy a ir para allá. Si yo estoy haciendo algo que está de verdad quebrantando, yendo en contra de Dios, hermanos, yo debo decir, ya no tengo que hacer eso. Y a veces, hermanos, es necesario ponernos algo que de verdad nos haga huir de eso, huir de ese pecado, huir de esa actitud, huir de ese sentimiento que es contrario al mandamiento de Dios. Y entonces Josías dice, órale, huesos para que no vengan aquí a hacer idolatría. Se contaminó ya ese lugar y entonces ya no se iban a parar ahí, hermanos. E igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Jeroboam fue juez de Israel, hermanos. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Se acuerdan qué había en Betel, hermanos? Jacob había soñado ahí, hermanos, en Betel. El nombre de ese lugar era Luz antes. Pero después Jacob le cambió el nombre a Betel porque significa casa de Dios. Ahí, hermanos, él soñó una escalera, ¿se acuerdan de eso, hermanos? Que subía al cielo y que ángeles bajaban y venían. No es otra imagen, sino que Cristo, hermanos, es el puente, es lo que nos conecta con el cielo, hermanos. Ahí también había idolatría. Ahí también había idolatría. Y Jeroboam, hermanos, que también dio victorias al pueblo de Israel por mano de Dios, también fue un hombre que se desvió e hizo idolatría. También este lugar
esta imagen fue quitada, hermanos. Versículo 16. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Aquí está la explicación de lo que decíamos. Para contaminarlo, hermanos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén, hermanos. Los versículos del 21 al 27, hermanos, que también están en el capítulo 35 del segundo libro de Crónicas, hermanos, nos habla, hermanos, de que Josías, hermanos, también, hermanos, preparó la Pascua y celebró la Pascua. Entonces, vean, aquí les voy a anotar lo siguiente, hermanos. Josías, hermanos, se encuentra con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le cambia, hermanos, la vida. Y él hace un pacto para obedecer al Señor. Y quita la idolatría, hermanos. ¿Sí? Quita la idolatría, todo esto que estamos leyendo. Pero también, hermanos, celebra la Pascua. No solo se trata, hermanos, de venir a la congregación, que la palabra que se nos predica, hermanos, en el día del culto, nos toque, que nos estremezca, que nos conmueva, sino que también es poner en práctica ese mensaje que se nos predica, hermanos. Pero ¿qué más también? Celebrar la Pascua. Y la Pascua, hermanos, es uno de los anuncios más claros, hermanos, acerca de la obra de Cristo. Juan capítulo 1, hermanos, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, hermanos. Porque Jesús es el Cordero Pascual. Así como Dios instruyó a Moisés en el Éxodo capítulo 12, que tomaran un cordero para ser sacrificado, para ser inmolado, hermanos. Y que la sangre de ese cordero fuera pintada en los postes y en el dintel de las casas, hermanos. Y que cuando Él viniera con muerte, no traería muerte al lugar donde estaba esa sangre. Así, hermanos, Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, su sangre, hermanos, nos libra de la muerte. Entonces, hermanos, vean, no es solo que tomes la palabra, no es solo que tú pongas en práctica la palabra, es, hermanos, que tú siempre, hermanos, estés recordando la obra de Cristo. Ese es el centro de la Escritura, la obra de Cristo. Y Josías va a realizar una Pascua que registra la Biblia, que no se había hecho jamás. Algo solemne, algo verdaderamente importante, hermanos, como no había sucedido. Versículo 21, hermanos. Vamos ahí, hermanos, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Amén, hermanos. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Nadie, habían pasado siglos y nadie había celebrado la Pascua a Israel como ese día. Los reyes no habían hecho esa Pascua, ni en Israel ni en Judá, hermanos. Desde el día, hermanos, de los jueces, se había hecho así, hermanos. ¿Sí? Es importante, hermanos, que nosotros estemos recordando la obra de Cristo. De hecho, hermanos, por eso nosotros también les hemos mandado una oración muy sencilla, que la denominamos la oración del pacto.
Porque es ver el problema fundamental en el que está el hombre, ese problema espiritual que solamente, hermanos, tiene solución espiritual. No la puede solucionar con terapia, no la puede solucionar con coaching, con un taller, no la puede solucionar con consejería. Hermanos, el problema espiritual del hombre no se resuelve con eso, se resuelve con la obra de Cristo, hermanos. Estábamos separados, pero Cristo, como profeta verdadero, nos reconcilió. Y ya no estamos lejos de Dios, ya estamos otra vez con Él, y eso nos da vida eterna, hermanos. Estábamos en pecado, pero Cristo, como el sacerdote verdadero, pagó por ese pecado. Con su sangre nos limpió, con su sangre nos compró, nos ha quitado de toda condenación. Nos ha dado libertad, hermanos. Cristo, como Rey verdadero, hermanos, venció a Satanás porque estábamos esclavos a Él. Y Él vino a aplastar su cabeza, Él vino a deshacer todas sus obras. De modo, hermanos, que cuando Él grita consumado es, verdaderamente consumado es, todo se ha acabado. Él venció y esa victoria ahora es nuestra, hermanos. ¿Dónde está esa oración? Cuando ustedes entran al templo, está del lado izquierdo. ¿Han visto ese papel ahí? Ahí está, hermano. Tomen un poquito de tiempo. No les lleva un minuto, hermanos, poder verla y saber, hermanos, que la obra de Cristo, hermanos, es lo que realmente, hermanos, hace la diferencia en nuestras vidas. El anuncio de la Pascua, hermanos, es eso, que Cristo entregó su carne, entregó su sangre por nosotros para salvarnos. Mateo, Lucas, Marcos, que narran, hermanos, la Santa Cena, o la Última Cena, o la Cena del Señor, dependiendo de los títulos que tengan ahí sus Biblias. Es eso. Jesús mandó a preparar la Pascua en el aposento alto, hermanos. Y cuando llegaron ahí todos, Él les dijo: tomen este pan, porque es mi carne. Tomen esta sangre que por ustedes es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto, hermanos. Ese anuncio, hermanos, de la Pascua es lo que Cristo vendría a hacer en la cruz. Entonces vean, hermanos, la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Hay que ponerla por obra. Y que sea la obra de Cristo, hermanos, algo que esté siempre presente. Algo presente, hermanos. Y que no seamos como los reyes de Israel, que la olvidaron. La olvidaron. Que no seamos como los jueces de Israel, que la olvidaron. La dejaron a un lado. Josías comenzó a reinar cuando era un niño, hermanos. ¿Cuántos años tiene? 8. Imagínense, ¿tú tienes cuántos años, brother? 14. Eras más grande, eras más grande que Josías. Josías estaba bien chavito. Ya llevaba 6 años. Era un niño cuando fue declarado rey en Israel, hermanos. Pero vean eso, hermanos. Pero ya tenía sabiduría. Dios, hermanos, es que es esto. Dios provee, hermanos. Dios provee a su pueblo el hombre que necesita. Dios mandó a Josías, hermanos, porque necesitaba el pueblo un hombre que reformara a la nación. Y Jesús, hermanos, vino no solo a reformar la nación, vino, hermanos, a reformar todo el mundo. ¿Sí, mis hermanos? Y al entregarle el reino a Josías, hermanos, él se estaba involucrando en los asuntos de Dios, porque esta es una nación de Dios. Jerusalén, la capital de Dios. Sión, hermanos. Sión, ese monte del Señor. Hermanos, que Josías haya sido puesto como rey sobre Judá, sobre Jerusalén, implica, hermanos, que tiene que ser un rey, hermanos, al servicio de Dios, involucrado en los temas de Dios, involucrado en la tarea de Dios, hermanos. Y hermanos, Lucas 2 nos narra, hermanos, que Jesús fue, ¿qué? Encontrado, hermanos, en el templo. Aunque cabe decir, hermanos, que Jesús tenía aquí 12 años, nuestro Señor. Pero también, hermanos,
como niño, hermanos, él ya estaba tomando su lugar. Tomando su lugar. Vamos a leerlo, queridos hermanos. Lucas capítulo 2, hermanos. Hacia el final del capítulo, hermanos, está este pasaje. Lucas 2, versículo 41, hermanos, al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, o sea, los que enseñan, hermanos, los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén, hermanos. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús desde niño, hermanos, tomando su lugar, hermanos. Bien, ¿qué más hizo Josías, hermanos? Ok, tomó la palabra. Hay diversos versículos, hermanos, donde Jesús habla de su propia boca diciendo que su alimento, ¿qué es? La palabra. De hecho, venció a Satanás diciendo eso, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alimento, mi bebida y mi alimento, ¿qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué más? Yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no hablo mi propia palabra, sino las palabras que me dio mi Padre. Yo he venido al mundo ¿a qué? A dar testimonio de la verdad. Son un montón de citas, hermanos, donde Jesús nos demuestra que la palabra para Él, hermanos, es lo más importante. ¿Sí? La palabra de Dios es lo más importante. Y en una ocasión, incluso, hermanos, cuando buscaban tentarle, hermanos, primero vinieron a tentarle los saduceos, esos que no creían en la resurrección, para plantearle allí una trampa teológica, diciendo de quién era esposa, una mujer que moriría, bueno, que había muerto, que había sido esposa de 7 hombres que habían muerto, y él les contesta, ¿no? Les contesta muy bien, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero ellos decían esto porque no creen en la resurrección. Y decía Jesús que él, sabiendo la hipocresía de sus corazones, les contestó bien, ¿no? Y un escriba que estaba ahí sabía también que les había contestado bien, pero vino y le dijo: Maestro, ok, tú les has contestado bien, pero ¿cuál es el primer gran mandamiento? Pues precisamente este, hermanos. Precisamente este de la historia de Josías. Este que nos dice Deuteronomio, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo, hermanos. Con todo. Y Él les añade, y el segundo es muy similar: vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia, dicen los evangelios, que entonces ya nadie se atrevía a preguntarle, hermanos. ¿Sí? Porque Él estaba claro, hermanos, de qué es lo que tenía que tomar. Y este gran mandamiento, hermanos, era su deleite. Sencillamente, era su deleite. Alguien ayúdeme a leer, hermanos, Salmos 37, versículo 4, por favor. Y también vamos a leer ahorita, hermanos, Mateo capítulo 23. Porque si bien no había una idolatría, hermanos, como la que se encontró en el tiempo de Josías, de ídolos y de adoración y de culto a dioses ajenos, a ídolos que nada son, en el tiempo de Jesús, hermanos, había otro tipo de idolatría. Había una idolatría, hermanos, religiosa. Bueno, vamos a leer primero el Salmo. ¿Quién lo lee, mis hermanos? Sí. Adelante, Iñaki, por favor, hermano.
Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pides. Disfruta. Deleítate, dice la Reina Valera del 60. ¿Sí? Disfruta. Por eso no sé si ustedes me han escuchado decir, disfruten del Evangelio. Disfruten de la palabra. Disfruten lo que Dios nos ha dado, hermanos. Disfruten, deleítense, gócense en eso que Dios está obrando en nuestras vidas. Lo que nos ha revelado en su palabra, deleítense, hermanos. Como la comida y la bebida que para Jesús era, hermanos, hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Pero en su tiempo, hermanos, no había ídolos como en el tiempo de Josías. ¿Pero qué sí había? Una idolatría religiosa. Una hipocresía, hermanos. ¿Sí? Una simulación. Estamos jugando a que tenemos fe. Estamos jugando a la iglesita. Estamos jugando a que somos cristianos. Una simulación. Una vanagloria. Y una soberbia, hermanos. ¿De parte de quién? De aquellos, precisamente, hermanos, que tenían que enseñar la fe. Así como los sacerdotes del tiempo de Josías, hermanos, tenían que dar culto a Dios y enseñar el culto a Dios y la fe a Dios, hermanos. ¿Pero qué hicieron? Se desviaron sobre otras cosas. Así en el tiempo de Jesús, aquellos que estaban encargados de enseñar la fe, se desviaron sobre otras cosas. Sobre religión, sobre hipocresía, sobre simulación, sobre vanagloria, sobre soberbia, hermanos. Y Jesús vino también a derribar todo eso. ¿Sí, mis hermanos? Capítulo 23 de Mateo. Vean esto, hermanos. Esto es importante, hermanos, porque esto es más cercano a nosotros, hermanos. Gracias a Dios, ya salimos de la idolatría del catolicismo o de la idolatría de otra religión, hermanos. Estamos aquí. Pero vamos a ver esto, hermanos, que puede que ahí alguna actitud, ahí alguna falsa idea, ahí algún molde, hermanos, sembrado en nuestro corazón, nos esté desviando de darle la gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver lo que dice Jesús, hermanos. Capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Como en el tiempo de Josías. El libro que escribió Moisés para ellos fue algo, hermanos, a tomar y a practicar, ¿sí? Mas no hagáis conforme a sus obras, ¿sí? Porque dicen y no hacen. Vean, hermanos. Santiago, el apóstol Jacobo, en la carta que hoy conocemos como Santiago, nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, hermanos. Y aquí, hermanos, estas personas encargadas de enseñar la fe, solo decían, pero no hacían, hermanos. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedito, ni con un dedo quieren moverlas, hermanos. ¿Sí, hermanos? Aquellos que son en extremos religiosos. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. Hipocresía, hermanos, por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, se muestran, hermanos, al exterior como muy piadosos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Sí? Simulación, hermanos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién, hermanos? El Cristo, hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis
no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Si la palabra de Dios, por boca de Jesús, hermanos, lo dice 2 veces, realmente tiene importancia que quien es nuestro Maestro es el Cristo, hermanos. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, hermanos. Falta de humildad, soberbia, hermanos, vanagloria. 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En buen mexicano es ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. ¿Sí? Hermanos, no seamos tropiezo para otros hermanos. Aquí Jesús está diciendo, ustedes cierran el reino, hermanos, a los que están entrando y ustedes tampoco entran. Nada más están estorbando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Se iban a las casas de las viudas a hacer oración. Y para que les dieran de comer o les dieran bienes, hacían largas oraciones, largas oraciones, largas oraciones, a manera de que les ofrecieran cosas. Por eso Jesús dice, ustedes se devoran las casas de las viudas. Por eso, por esa simulación, hermanos, van a tener una mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos también hacían la evangelización. Ellos también salían a predicar. Dice Jesús, ustedes son capaces de recorrer mar, de recorrer tierra, con tal de ir a hacer un prosélito. ¿Sí? ¿Quiénes eran los prosélitos en ese tiempo? Una persona, hermanos, que no vivía en el territorio de Israel, pero que iban y le compartían la fe del judaísmo, hermanos. Y entonces hacían proselitismo. Hoy como en las campañas, ¿no? Proselitismo, hermanos. Pero aquí dice Jesús, ustedes a esas personas las hacen 2 veces más hijas del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque no están, hermanos, enseñando la fe correcta. Solo es religión, hipocresía, simulación, vanagloria, soberbia, hermanos. Son cosas, hermanos, que también son ídolos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el centro de esto no es Dios. ¿Quién es? Es uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. Y estos ídolos, hermanos, también tienen que caer con la palabra de Dios. También tienen que ser derribados. Y Jesús vino a derribar esto, hermanos. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, mis hermanos? Bien, hermanos. Materialismo, hermanos. Hoy hay un montón de esto en iglesias cristianas. Versículo 16, hermanos. Mateo 23, 16. Ay de vosotros, guías ciegos, porque decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Y Jesús les dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, es decir, el Señor. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Bueno, antes de eso, ¿dónde está la mirada de estas personas? En lo material, hermanos. En lo material. Y este también es un ídolo que se tiene que caer, hermano. Y hoy, lamentablemente, hay muchas iglesias centradas en esto.
en lo material. Versículo 23, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Otra vez la ley, hermanos. La justicia, la misericordia y la fe. La fe, hermanos, la fe. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué nos sirve a nosotros, hermanos, tener moralidad? ¿De qué nos sirve a nosotros, hermanos, ser muy rectos delante de la gente si nosotros no tenemos ni justicia, ni misericordia, ni fe, hermanos? Por eso Jesús les dice, ustedes están dejando lo más importante. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, a lo menos relevante, hermanos, relevante, le das el peso equivocado. Y a lo que realmente importa, que pase. No pasa nada. Es lo que está diciendo Jesús, hermanos. ¿Cómo se fijan en un detalle que es poco relevante? Y lo que realmente es relevante, lo que realmente es importante, es algo a lo que están sus ojos cegados, hermanos. Bien, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Pura simulación otra vez, hermanos, pura hipocresía. ¿Sí? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Por qué eran blanqueados los sepulcros? Porque les echaban cal, hermano. Los blanqueaban, hermanos, para que el hedor de los huesos no contaminara el ambiente. Pero Jesús les está diciendo, ustedes están podridos por dentro. Ustedes por fuera lucen así, ¿no? Lucen, simulación, lucen, religiosos, lucen. Pero por dentro están bien podridos. Bien. Dice que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y entonces esto tengamos cuidado, hermanos. Porque el centrarnos en nosotros, como que yo soy alguien, hermanos, nos va a llevar a esto. No poner nuestra vista, nuestra fe en Dios, sino que vamos a caer, hermanos, en una desviación por estar idolatrándonos a nosotros mismos, por estar considerando que somos más de lo que somos, porque estamos, hermanos, poniendo nuestra mirada en algo equivocado. Cuando el centro no es la palabra, cuando el centro no es Cristo, hermanos, y nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y nos esforzamos no en la justicia de Dios, sino en la nuestra, vamos a empezar a caer en esto, hermanos, irremediablemente. Y eso es lo que Jesús vino a quitar. Esta es la idolatría que Jesús vino a quitar, hermanos. Sí, hermanos. Sé que nos hemos extendido, hermanos, pero creo que esta es una parte muy importante, hermanos. Que así, hermanos, como yo me gocé cuando Josías así empezó a quitar todos los ídolos, así, hermanos, me debo de gozar en que el Señor trate con mi corazón para quitarme la religiosidad, para quitarme la hipocresía, para quitarme la simulación de una vida de fe, de una vida cristiana, de una vida de agrado a Dios, para que el Señor trate con mi corazón y yo no ande de banal, sino mi fe esté puesta en Dios, para que yo no sea soberbio, sino sea un siervo humilde, para que yo no me fije en lo material, sino que mi corazón esté puesto, hermanos, en las cosas eternas. Así como Josías estuvo derrumbando todos esos altares, hermanos, que se derrumben en nosotros todas esas actitudes, sentimientos, pensamientos,
ideas falsas, moldes, hermanos, que el mundo nos siembra, que Satanás nos siembra, para que seamos siervos limpios, hermanos. Que no haya esto en nuestras vidas, sino que tengamos una fe correcta, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre. Y con humildad te queremos pedir, Señor, que tú obres en nuestro corazón. Que nos permitas, Señor, que con la revelación en tu palabra, Señor, podamos caminar en fe, en lo que a ti te agrada, Señor. Que despojes de nuestros corazones toda idolatría, Señor, que es contraria a ti. Que todo aquello que está ocupando tu lugar, que todo aquello que nos impide darte la gloria a ti con nuestras vidas y con todo lo que somos, Señor, que sea derribado, que sea quitado, Señor. Toda actitud, todo pensamiento, todo sentimiento, toda falsa idea, Señor, que no provienen de ti, Señor, que sean quebrantadas en esta hora, Señor. Te pedimos que podamos ser siervos humildes, siervos, Señor, que no aman otra cosa sino tu palabra, siervos, Señor, que te buscan a ti y no su propia gloria, su propio beneficio. Que tú seas, Señor, obrando en nuestras vidas en esta hora, Señor. Que así como Josías quitó y reformó una nación, que tu palabra, Señor, sea también nuestra guía para reformar nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que recordemos la obra de Cristo. Permítenos, Señor, cada día celebrar esa Pascua, Señor, sabiendo que Cristo ya fue crucificado, muerto, resucitado y ascendido a los cielos, Señor. Gracias, Padre, porque su sangre hará la diferencia en nuestras vidas. El día que nos llames a cuenta, Señor, esa sangre, Señor, hará la diferencia, Señor. Padre, permite, Señor, que Cristo sea el centro, que Cristo sea el dueño, Señor. Que nosotros podamos tomar el Evangelio seriamente y que caminemos en verdad, que caminemos honestamente delante de ti, Señor. Óbralo, Padre, en el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.